¿Qué tal? Bienvenidos a Más Allá de la Noticia. El tema de hoy, justicia y reformas laborales, los retos de Aguascalientes en 2020. La armonización de la reforma laboral aprobada en las cámaras legislativas del país en 2019 y la puesta en marcha de los tribunales de justicia laboral son los retos de Aguascalientes en la materia para el 2020 y 2021. La semana pasada, el gobernador Martín Orozco Sandoval tomó protesta a los integrantes de la Comisión Ejecutiva para la implementación en materia de justicia laboral, conformado por representantes de los tres poderes y órdenes de gobierno, con lo que se pusieron en marcha los trabajos de esta transición que suponen cambios en la relación obrero-patronal y en la resolución de conflictos laborales. El gobierno federal otorgará recursos extraordinarios por al menos 45 millones de pesos a las 10 entidades del país que iniciarán este año con el establecimiento de los tribunales laborales y a su vez el cierre de las juntas locales. La transición de Aguascalientes está planeada para el 2021 y se proyecta contar con hasta 6 nuevos juzgados laborales. Pero ¿cómo cambiará la resolución de conflictos laborales tras la reforma de 2020? ¿Qué cambios se esperan con los tribunales laborales y quiénes serán los más beneficiados? Son los temas que ponemos sobre la mesa aquí en Más Allá de la Noticia. A través de un comunicado enviado por el gobierno estatal, la secretaria general de Gobierno, Xiomara Estrada Cruz, señaló que la comisión ejecutiva, misma que ella preside, se crea como un grupo interinstitucional en el que participan funcionarios de primer nivel del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, junto con titulares de dependencias de los tres órdenes de gobierno para coordinar y ejecutar políticas, programas y acciones que permitan la implementación de la reforma en términos de la estrategia nacional. La funcionaria agregó que Aguascalientes ha trabajado en la implementación de la reforma de justicia laboral desde la promulgación de su decreto, el 24 de febrero de 2017, explicando que lo que se persigue es elevar las competencias de la fuerza laboral, empatar la oferta educativa con las necesidades del sector productivo, incrementar la productividad, los ingresos de los trabajadores y abatir la informalidad laboral. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta mesa de opinión y de análisis. Con el gusto de siempre les saluda Rocío Gutiérrez, quien estará a lo largo de estos minutos ya en compañía de nuestros expertos aquí presentes para abordar un tema, la justicia laboral, que por cierto Aguascalientes ha sido referente de esto a nivel nacional. ¿Qué es lo que va a pasar ahora con todos estos cambios y esta reforma laboral? ¿Cómo se tendrían que ver beneficiados los obreros y cómo o trabajadores, que ya de hecho no se tendría que decir así, pero bueno, es esa relación obrero-patronal o esa relación trabajador y patrón? ¿Cuáles son los principales cambios que en medio, además hay que decirlos, en medio de una contingencia como la que está viviendo nuestro país, podría tener algunos retrasos seguramente? No sabemos cómo vendrán las reasignaciones presupuestales, pero hasta el momento al menos se habla de esa bolsa de los 45 millones de pesos para las 10 entidades, incluida Aguascalientes. Para hablar de estos temas quiero dar la bienvenida, nos acompaña aquí en el estudio Osiel Guerrero, él es socio del área laboral del despacho Vega Guerrero y Asociados. Bienvenido siempre. Muchas gracias, Rocío. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Está con nosotros también Juan Carlos Arredondo. Él es abogado especialista en asuntos laborales y director del despacho Álvarez Arredondo Dávila y Asociados. Bienvenido. Sí, gracias, Rocío. Saludos a mi panelista también y a tu público. A ver, si les parece, iniciamos por esto. Esta reforma laboral aprobada en 2020 significó pues una gran discusión nacional en su momento. Creo que ya lo habíamos abordado también en esta misma mesa, pero ya aprobada, ¿cómo está impactando en los estados? Adelante, Osiel. Gracias, Rocío. Como bien dijiste, me parece que diste en el punto clave de esta reforma. Esta reforma lo que debe de provocar es agilizar los juicios laborales. Si bien esta reforma tiene varios componentes en materia laboral individual, en materia laboral colectiva, hoy nos vamos a enfocar en el tema individual y ahí el punto que yo creo que debemos de privilegiar es que efectivamente haya un beneficio hacia el usuario de la justicia, hacia quien busca justicia, que vea un beneficio, porque si no tenemos cambios, entonces no tuvo sentido la reforma, no tuvo sentido eliminar las juntas de conciliación y entonces no tendrá sentido gastar tantos y tantos millones de pesos que nos va a costar a todos los mexicanos la implementación de esta reforma. Esta reforma establece cambios sustanciales al procedimiento. Si la vemos desde el papel, porque vale la pena decirlo, al día de hoy no hemos visto todavía ningún solo juicio en el país, lo veremos a partir del mes de octubre, si todo sigue como marcha el plan. Será en el mes de octubre cuando incluso los estados vecinos de Zacatecas, Guanajuato, San Luis Potosí, ellos ya entrarán en esta nueva etapa y ahí es donde iremos viendo si de verdad la justicia fue más ágil y fue más fácil para poder obtener
justamente un acuerdo o los derechos que le corresponden al trabajador. En este caso se estableció dos instancias, una dependiente del Poder Ejecutivo y una del Poder Judicial. La del Poder Ejecutivo serán los centros de conciliación. Quiero decirte que la semana pasada se publicaron los lineamientos para que las entidades federativas puedan acceder a recursos federales. Cabe destacar también que estos lineamientos pues todavía yo creo que no traían esta inercia del coronavirus que puede, como bien dices, que generarnos reasignaciones presupuestales, detener incluso la marcha sobre la cual se pretende implementar la reforma, pero estos lineamientos establecen parámetros para los estados de acuerdo a los juicios que han recibido durante los últimos años. Por ejemplo, en el caso de Aguascalientes, durante 2019 se recibieron 3.940 juicios en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Es decir, de acuerdo a este número, Aguascalientes debería crear 4 centros de conciliación y podría acceder de parte de la Federación hasta 32 millones de pesos. Asimismo, con este número podría crear Aguascalientes 2 tribunales, es lo que se está considerando de acuerdo a los números de la Federación. Al final de cuentas será cada entidad quien decida cuántos centros de conciliación y cuántos tribunales laborales. Sin embargo, para poder acceder al recurso federal, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Federal considera que para el número de juicios que entran en Aguascalientes en materia local deberán crearse 2 tribunales y se podrá obtener hasta 18 millones de pesos. Es decir, esto nos da un total de 50 millones de pesos. La verdad es que considero que este presupuesto se quedará corto, pero bueno, será un apoyo que si se mantiene de parte de la Federación podrá ayudar en mucho a que el gobierno del Estado y el Poder Judicial del Estado de Aguascalientes puedan echar a andar un poco. O sea, con el recurso que sí se está contemplando, ¿para qué alcanzaría? Alcanzaría, no tengo el número exacto de cuánto nos va a costar cada centro de conciliación. Si en el Poder Ejecutivo están considerando que haya un solo centro de conciliación en la capital. Al decir uno, es una instalación, una oficina, pero a la parte interior la Federación nos dice, te recomiendo que tengas 4, es decir, 4 equipos completos de centro de conciliación que puede contener conciliadores, notificadores. O sea, es todo el gasto de operación adentro de la infraestructura. Exacto. Que sería la oficina. Exacto. En su momento, recuerdo que el Poder Judicial mencionaba que cada juzgado le cuesta aproximadamente un estimado de 20 millones de pesos anuales. Si nos vamos a nada más a esa medición del Poder Judicial, podemos decir que tan solo con estos 50 millones de pesos que en su caso la Federación diera de manera completa, pues nos alcanzaría para la creación de los 2 juzgados laborales y sin contar nada de lo que tenga que ver con el centro de conciliación. Que si recordamos, la apuesta principal de la reforma es ahí. Si tenemos centros de conciliación fuertes, conciliadores, entonces no vamos a necesitar tener tantos juicios, que es al donde le debemos apostar, a que los asuntos se concilien y solamente, por excepción, aquellos que no logramos conciliar, pasamos a la etapa judicial. Bien, continuamos con más de esta mesa de opinión y de análisis. El tema que estamos abordando, la justicia y reformas laborales, los retos de Aguascalientes en 2020. En la mesa nos acompañan 2 expertos, Osiel Guerrero, él es socio del área laboral del despacho Vega, Guerrero y Asociados, y Juan Carlos Arredondo, director del despacho laboral Álvarez, Arredondo, Dávila y Asociados. Hay este punto con el que nos quedábamos antes de irnos a la pausa. O sea, realmente se viene un tema importante en materia laboral porque todo está ligado a lo que está ocurriendo en estos momentos. O sea, realmente la contingencia sanitaria que se está viviendo a nivel mundial está pegando a nivel país, a nivel Aguascalientes, no se diga también muchas empresas que seguramente pues ya han enviado a sus trabajadores a las casas, algunos otros que pues definitivamente van a tener que cerrar y otros que decidieron recortar personal, incluso cadenas importantes internacionales que han recortado su personal aquí en México para evitar darles una indemnización. Esto se les va a cargar, por supuesto, a ustedes como abogados, pero al sistema también y a lo que se viene, ¿o sí? Sí, será un tema justamente relacionado con lo que veníamos platicando, porque las juntas de conciliación están suspendiendo actividades. En gran parte del país ya suspendieron actividades y se están planteando fechas de principios, mediados de abril cuando regresen.
Por la situación en la que nos encontramos, es un hecho que al regresar estas juntas tendrán, si de por sí ya venían cargadas con suficientes asuntos, ahora generarán más asuntos porque estamos viendo esto hoy en día. Las empresas, ante la desinformación, ante desde luego ya el escenario complicado económico, están descansando a sus trabajadores en el mejor de los escenarios. En algunos otros han tenido que despedir a algunos trabajadores. En algunos escenarios también han podido acordar vacaciones, acordar trabajo vía remota, etcétera. Es algo complicado porque al día de hoy jurídicamente no hay una suspensión generalizada de los trabajos, que eso, como lo digo, la desinformación luego puede generar esa tentación de decir, oye, pues ante la pandemia en la que nos encontramos, ya no necesito tu trabajo y entonces vete a tu casa. Y esto pues también no podemos dejar pasar que sería un abuso de el empleador frente al empleado. Al día de hoy, las relaciones laborales deben mantenerse y lo que nosotros hemos venido sugiriendo es la máxima en la relación laboral, así como en cualquier relación jurídica, es el acuerdo de voluntades de las partes. Y entonces, lo que la ley nos permite es que el patrón, de manera unilateral, disminuya las condiciones de trabajo del trabajador. Es decir, que el patrón de manera unilateral diga, derivado de la pandemia, te voy a reducir al salario mínimo. Eso no es posible porque la ley no sería establece. Ilegal. Sería totalmente ilegal. En estos momentos, porque tendría que haber primero una declaratoria. Tendría que haber una declaratoria de contingencia sanitaria, la cual yo considero que es una medida no deseable, es una medida que si llega es ya una afectación irreparable a la economía del país, porque lo que esta declaratoria de contingencia sanitaria, esta tiene dos vertientes. Una es con suspensión general de labores y la otra sin suspensión general de labores, que podría establecer cuáles labores se suspenden y cuáles no. Si se decreta la declaratoria con suspensión general de labores, sería catastrófico porque estaríamos diciendo todas las relaciones laborales del país quedan suspendidas. ¿A qué significa esto? Es tú como trabajador tienes el derecho o tienes ya la obligación de no prestar el servicio al patrón que venías haciéndolo y tú como empleador ya no tienes la obligación de pagar un salario. A cambio de esto vas a tener que pagar una indemnización de un salario diario mínimo por un periodo de hasta un mes. Si esta contingencia se alarga por un mes, ya ni siquiera se tendrá que pagar ese monto. Entonces es algo totalmente complicado, catastrófico, porque sabemos que en México además es sumamente complicado poder vivir con un salario mínimo. O sea, y esto implicaría que ni siquiera las aportaciones de seguridad social se tendrían que hacer. Exacto. Es importante aclarar eso porque no se trata de una disminución de salario. La ley no lo establece como si hoy ganas 3 salarios mínimos y si se declara la contingencia ahora ganas un salario mínimo. No se puede. Se suspende la relación laboral, es decir, ya no ganas ningún salario durante este periodo, pero a cambio te voy a pagar una indemnización, que es un concepto distinto, no es un salario, sino una indemnización correspondiente a un salario mínimo. Y entonces, al no haber un salario, pues no hay salario base de cotización, entonces se suspenden los pagos ante las instituciones de seguridad social y todo lo que esto conlleva, que como lo digo, sería un escenario ya totalmente catastrófico. Y justo es eso, porque aún y cuando no hay una declaratoria, pues muchos ya no pueden seguir abriendo, porque ya es obligatorio, un juez les dice cierren sus cortinas o pues ya definitivamente no van a poder abrir algunos de los negocios. ¿Aquí entraría como un despido injustificado en cierto momento o qué podría ser, sobre todo para estas personas que no saben si van a regresar a sus trabajos el día de mañana, si están en cuarentena y van a regresar o qué es lo que va a pasar? De verdad hay mucha incertidumbre. Sí, es incertidumbre y es algo que tendrá que resolverse en los próximos meses, seguramente en los próximos años. Quiero mencionarte una cifra que la Organización Internacional del Trabajo ha publicado hace unos días apenas, en donde estima que durante la crisis del coronavirus se perderán 25 millones de empleos. Hace una comparativa, exactamente, en todo el mundo. Hace una comparativa con la crisis del año 2008-2009, la crisis financiera, que luego también se le sumó una crisis sanitaria por acá en México. Y en esa época se perdieron 22 millones de empleos. Y la
La derrama económica que se perdió fue impresionante. Entonces ahora se estima que esta crisis podrá tener una mayor pérdida en cuanto al número de empleos, lo cual en el caso particular de México y en el caso particular que estamos platicando el día de hoy respecto al cambio en la justicia laboral, pues se traducirá en que cuando regresen las juntas tendremos gran parte de esta pérdida de empleos demandando por despidos injustificados. ¿Y qué será? Pues tendremos que revisar caso por caso. Las juntas de conciliación, que serán todavía las encargadas de impartir justicia en lo que hace a todas estas terminaciones de relaciones de trabajo, tendrán que determinar si el trabajador efectivamente fue despedido de manera injustificada o si por el otro lado el patrón, el empleador, tuvo la causa justificada de una fuerza mayor, de un caso fortuito para poder cerrar el centro de trabajo en este caso o simplemente ir teniendo que disminuir su plantilla laboral. Entonces, la ley sí lo prevé esos escenarios de suspensión y determinación de relación de trabajo por fuerza mayor o caso fortuito. Sin embargo, es algo que tendrá que acreditarse en las juntas de conciliación. Será complicado tanto para el trabajador, para el empleador, y esto pues se traduce en más carga para las juntas de conciliación y más complicada la transición hacia los tribunales laborales. A ver, permítanme hacer una breve pausa. Regresamos con más de esto. Justo se liga a todas estas reformas laborales. ¿En qué momento, o si podría realmente llegarse a esa conciliación después de que hay un tema externo? O sea, no es ni patrón ni trabajador, y no es un pretexto ni del patrón ni del trabajador el ya no asistir o el ya no vengas a mi trabajo, pero realmente, o sea, hay una situación mucho más arriba que seguramente no se contemplaba que iba a ocurrir realmente en nuestro país. O sea, hay tantos vacíos que podríamos decir, no se pensó que iba a ocurrir esto en el mundo y en México mucho menos. Permítame hacer una breve pausa y volvemos con más. Que lo mencionaba Ociel hace unos momentos fuera del aire. Ustedes tienen algunos clientes de otro país, en donde en otros países se está resolviendo de una manera muy distinta a la mexicana. Sí, tenemos algunos justamente clientes de países de la comunidad europea principalmente, en donde nos han comentado ya cuáles son los programas que los gobiernos han implementado y son justamente de apoyo a la economía. Por ejemplo, en el caso de uno en particular nos decía, acá el gobierno ya se va a hacer cargo del 60% del salario de los próximos 3 meses, lo cual nos ayuda porque nuestra cadena de producción ya quedó frenada debido al brote de coronavirus, evidentemente, y alguna empresa tuvo que frenar. Entonces nosotros, que somos proveedores de esta empresa, tuvimos que frenar y entonces no tenemos los ingresos que tenemos regularmente, y son estos programas que pueden ayudar a que, como bien lo decía Juan Carlos, lo más importante es que subsista la fuente de trabajo, porque si se pierde la fuente de trabajo, pues entonces ya se perdió el empleado y probablemente se pierda el empleador. Aquí lo más importante, si me lo permites, incluso ante la situación y ante la interrogante de todos los patrones, de todos los trabajadores, de decir, ¿qué hago ante esta situación? Con una palabra yo lo diría, acuerdo. Acuerdo es lo más importante que el día de hoy podemos llevarnos, porque creo que la realidad está superando por mucho a la ley. Las leyes, la Ley Federal del Trabajo viene de hace 40 años, tiene algunas reformas, pero no preveía escenarios como el que estamos enfrentándonos hoy en día y con las posibilidades también que tenemos hoy en día. Ya lo decíamos, el trabajo desde casa, el home office, es algo que la ley ni siquiera pensaba en eso, que podía pasar en el 1971, pero hoy en día es una realidad. Entonces, la realidad está superando la ley y está superando muchas veces algunas decisiones de gobierno. Y aquí es donde los trabajadores y los empleadores tienen que ser creativos para llegar a los acuerdos que sean posibles para que prevalezca la fuente de trabajo y con ello prevalezca las relaciones laborales. Claro, porque a ningún trabajador le va a interesar el que dame todo mi sueldo completo aunque vaya a quebrar y entonces el día de mañana te vas a quedar sin trabajo. Y a los empleadores, que también decíamos no es su responsabilidad y de cualquier forma se van a quedar sin el ingreso y van a tener que echar mano de sus propios bolsillos, porque aquí pues no ha hablado el gobierno de algo como este, de un rescate como este que ya se está viendo en
otros países. A ver, permítanme hacer una breve pausa y regresamos justo si existe o no un riesgo de que una reforma como esta tenga retrasos importantes, y lo están observando ustedes así, con una situación tan tremenda como la que se está viviendo a nivel mundial, pero pues ante ello lo que se busca es esto, agilizar, y se viene mucho trabajo para estas juntas que además están a nada de desaparecer. Pero sí se va a quedar un gran expediente, sobre todo de lo que se arrastre durante estos meses. No sabemos cuánto va a durar. Permítame hacer una breve pausa y volvemos con más. A ver, pero en la parte de los trabajadores, entonces, sobre todo porque aún y como está, casi siempre el trabajador tendría que ser como el más beneficiado, o al menos así se ve, principalmente porque los patrones a veces son sorprendidos por lo que mencionabas al principio, demandas que no necesariamente tienen que ver con una acción negativa por parte del empleador. O sea, en este caso se vuelve a privilegiar al trabajador. Recordemos el origen del derecho laboral y del derecho laboral en México. Desde luego es un derecho social, un derecho que se ha encargado de privilegiar ese diálogo social entre clases, por así decirlo, subordinada una de la otra. Y por ello, desde la Constitución de 1917, después las leyes laborales que vinieron a emerger después, se considera que el trabajador tiene que ser mayormente favorecido. Incluso uno de los principios procesales dentro del juicio es que el trabajador le aplica la suplencia de la queja. Esto es, en caso de que el trabajador por alguna razón no haya demandado alguna acción, no haya reclamado alguna prestación, le aplica de manera supletoria esta suplencia, y entonces es ese beneficio que tienen los trabajadores frente al patrón. Las cargas probatorias, el empleador es el que tiene que probar que tiene todos los documentos de la relación de trabajo, etcétera. Entonces, es algo que en el mundo ha cambiado mucho, se ha flexibilizado mucho, porque hoy en día no es la misma fuerza laboral que se tenía hace 50, 100 años. Sin embargo, en México todavía mantenemos ese derecho consignado como social, y si bien en algunas cuestiones se han realizado ya modificaciones para tratar de emparejar la balanza, esta sigue inclinada hacia los trabajadores en la gran mayoría de las disposiciones. A ver, permítanme hacer una breve pausa, es la última de esta hora y regresamos con más. Más allá de la noticia. Bien, continuamos con más de esta mesa de opinión y de análisis. El tema que estamos abordando, justicia y reformas laborales, los retos de Aguascalientes en 2020. A ver, si bien ya nos han mencionado los expertos que el día de hoy nos acompañan, la conciliación es una de las partes fundamentales de esta nueva reforma. Y seguramente muchos dirán, a ver, pero ¿cómo va a ser esa conciliación? Si les parece, podríamos ejemplificar con uno de los casos más comunes que les llegan a ustedes como despachos laborales, y cómo se va a resolver o cuál sería esa diferencia. Sí, mira, Rocío, una de las principales diferencias es, en el caso de nosotros asesoramos a empleadores, a patrones. ¿Qué es lo que pasa actualmente? Muchas de las veces el trabajador decide renunciar, simplemente decide dejar de presentarse a trabajar. El día de mañana acude con un abogado laboralista, el abogado le redacta una demanda en donde el trabajador la mayor parte de las veces ni siquiera la conoce, simplemente firma una carta poder, y esta demanda es notificada al empleador. Cuando el empleador la recibe, lo primero que ve es que el trabajador está demandándolo por un despido injustificado. Primera mentira para el patrón, en este caso pudiendo ser que fue el trabajador el que dejó de presentarse. Después le reclama el pago de horas extras. Resulta que el trabajador nunca trabajó horas extras. Y luego le dice que lo despidió, que le gritó, que lo ofendió, que lo discriminó, que lo corrió, cuando en realidad no había ocurrido nada de esto. Y digo, ajá, puede pasar. Hay casos en los que pasa. Pero supongamos un caso en donde no sucedió esto, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el patrón recibe esta demanda, ya hay un sentimiento, ya te diría yo, de enojo, de decir, oye, ¿por qué está diciendo todas estas mentiras el trabajador? Entonces yo ya saco también mis armas y voy a contestar la demanda diciendo que no lo despedí. Es más, que se regrese a trabajar y que no le debo nada, y etcétera, ¿no? Todos los argumentos. Entonces,
ya vamos con una actitud beligerante a la primera vez que nos vamos a encontrar. Se le llama audiencia de conciliación, pero la verdad es que de entrada ni es necesario que vaya ni el patrón ni el trabajador. Van los dos abogados y van con una actitud beligerante porque los dos ya traen sus propios argumentos que tal vez no están totalmente alejados de la realidad. A cambio ahora, con la creación de este centro de conciliación, las dos partes se sentarán. Esto se quedó corta la reforma. La iniciativa que venía trabajando se establecía que fuera el trabajador directamente y el patrón directamente, o bueno, el patrón sí podría ser por algún apoderado, pero que el trabajador fuera directamente y no a través de su abogado. La reforma finalmente como salió fue que el trabajador se puede hacer acompañar de su apoderado, en este caso un abogado, y entonces ahí no vamos a todavía decir si tú me despediste, si tú me debes tanto, vamos a platicar qué es lo que pasó, cuál es una propuesta que tú puedas tener, cuál es la propuesta que la otra parte pueda tener. Y un conciliador, y aquí es lo importante que comentábamos hace unos momentos, debe ser una persona totalmente capacitada para conciliar. Esa es la apuesta que debemos de ponerle todos en la reforma, que el conciliador sea una persona que diga no solamente lo que puede ocurrir actualmente de tú quieres tanto, pues partimos en la diferencia. No. Vamos a ver el asunto de verdad, a analizarlo y ahí vamos a ver si podemos conciliar. Eso es la bondad de esta nueva reforma. Pues ojalá que no se tengan esos retrasos y entiendo lo que se viene, que bueno, es incierto incluso en estos momentos para todos, pero ojalá que siempre salga de la mejor manera, sobre todo por la incertidumbre de muchos empleadores y de muchos trabajadores. Osiel Guerrero, bienvenido siempre, muchísimas gracias. A usted por su compañía, agradezco a toda la producción tanto de radio como de televisión. Rocío Gutiérrez le desea muy buenos días. Hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy. Vega, Guerrero y Asociados. The culture of excellence.